Gracias, Humberto. Muy buenos días a todos. Bueno, vamos a analizar el tratamiento en el impuesto a las ganancias de los resultados que se originan en las operaciones que se conocen como dólar bolsa o dólar contado con liquidación de los sujetos empresa. No vamos a ver el tratamiento aplicable en el caso de las personas humanas, sucesiones indivisas, básicamente porque este tipo de sujetos tienen exentos los resultados derivados de la compra-venta de títulos públicos y las diferencias de cambio. Vamos entonces a abocarnos al tratamiento de las diferencias entre el dólar oficial y el financiero en las operaciones que hemos comentado, dólar bolsa, dólar contado con liquidación de los sujetos empresa. Veamos en primer lugar las normas legales y reglamentarias relacionadas con el tema que vamos a comentar. Artículo 72 de la Ley de Impuesto a las Ganancias dispone que la contabilización de las operaciones en moneda extranjera deberán utilizarse los tipos de cambio que fije la reglamentación para cada clase de operaciones. Las diferencias de cambio se determinan por revaluación anual de los saldos impagos y por las diferencias que se produzcan entre la última evaluación y el importe del pago total o parcial de los saldos. La imputación es en el balance impositivo anual. Fíjense que para que existan diferencias de cambio tiene que haber medición de los dólares o de la moneda extranjera que se trate en pesos en dos momentos distintos. En el caso de la revaluación anual de los saldos impagos, habitualmente es por diferencia entre el balance inicial y el balance final, y en el caso de que existan pagos, parciales o totales, la diferencia de cambio se producirá por la medición entre el balance inicial y el momento en que se realiza el pago total o parcial de la operación. Cuando hablamos de pago también hablamos o comprendemos a los cobros en el caso de créditos, ¿no? O sea, pagos por deudas y cobranzas por créditos. Pero es importante que tengamos en cuenta que para que exista diferencia de cambio tiene que haber medición de los dólares o de la moneda que fuera en pesos en dos momentos diferentes. Si yo compro un inmueble en dólares o hago una venta de un inmueble en dólares, tendré que convertir el costo en dólares o el precio de venta en dólares a moneda local al momento de la compra o al momento de la venta, pero esa operación de compra o de venta no genera una diferencia de cambio. Respecto de los tipos de cambio a utilizar, el decreto reglamentario, artículo 160, dispone que las operaciones en moneda extranjera se convierten al tipo de cambio comprador o vendedor, según corresponda, comprador para la compra, vendedor para la venta, conforme la cotización del Banco de la Nación Argentina al cierre del día en que se concrete la operación y de acuerdo con las normas y disposiciones que en materia de cambios rijan en esa oportunidad. Esto es lo que recién comentábamos cuando nos referíamos a la compra de un inmueble en dólares o la venta de un inmueble en dólares. La conversión se hace conforme el tipo de cambio vigente a la fecha de compra o a la fecha de venta. Ajuste impositivo por inflación. Esto resulta de aplicación para los sujetos empresa, comprendidos en el artículo 53 de la Ley de Impuesto a las Ganancias. Concretamente, artículo 107, segundo párrafo, inciso A, que se refiere a la evaluación a considerar a efectos del ajuste impositivo por inflación, dispone este artículo que los depósitos, créditos y deudas en moneda extranjera y las existencias de la misma deben valuarse conforme el último valor de cotización, tipo comprador o vendedor según corresponda, del Banco de la Nación Argentina a la fecha de cierre del ejercicio, incluyendo los intereses que se hubieran devengado a dicha fecha. O sea que ya la Ley de Impuesto a las Ganancias hace una referencia al tipo de cambio a utilizar, concretamente Banco Nación, comprador o vendedor según corresponda, a la fecha de cierre del ejercicio comercial. Vinculado también con este tema, el artículo 108, primer párrafo, inciso C de la ley, sobre imputación de los resultados al periodo fiscal, establece que deben imputarse como ganancia o pérdida las diferencias de valor que resulten de comparar la cotización de la moneda extranjera al cierre del ejercicio
con la correspondiente al cierre del ejercicio anterior o a la fecha de adquisición si fuera posterior. Y esto vinculado con depósitos, existencias, créditos y deudas en moneda extranjera. Esto es concretamente la diferencia de cotización que se produce entre dos momentos diferentes, o balance inicial o eventualmente el momento en que se toma una deuda o se compra o se contrae el crédito que corresponda. Un aspecto importante que tenemos que tener en cuenta y que está relacionado, después lo vamos a ver con el tema que estamos comentando, es el establecido en el artículo 25, quinto párrafo, inciso A, de la Ley del Impuesto a las Ganancias, que se refiere a la compensación de quebrantos. Concretamente, se dispone que los sujetos comprendidos en el artículo 53, sujetos empresa, se considera como de naturaleza específica los quebrantos provenientes de la enajenación de acciones, valores representativos y certificados de depósito de acciones y demás valores, cuotas y participaciones sociales, incluidas cuota parte de fondos comunes de inversión y certificado de participación de fideicomisos financieros y cualquier otro derecho sobre fideicomisos y contratos similares, monedas digitales. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta, se agrega también títulos, bonos y demás valores, cualquiera sea el sujeto que los obtenga. Esto es consecuencia de la reforma efectuada en el año 2017, Ley 27.430, con vigencia para los ejercicios que se inicien a partir del 1 de enero del 2018. Quiere decir entonces que es de naturaleza específica el quebranto originado en la compra-venta de títulos valores, entre ellos los títulos públicos, las obligaciones negociables, obtenidos por sujetos empresa en concreto. Esto es central y es una modificación importante que, reitero, rige a partir de los ejercicios que se inician a partir del 1 de enero del 2018. ¿Y qué significa que estos quebrantos sean de naturaleza específica? Que solamente pueden compensarse con utilidades del mismo tipo en los 5 años inmediatos siguientes, conforme lo establece la Ley de Impuesto a las Ganancias en su artículo 25, décimo párrafo de este artículo. Comentario al margen, aquí hay una inconsistencia de la Ley de Impuesto a las Ganancias. ¿Por qué? Porque se considera en naturaleza específica el quebranto originado en la enajenación de los títulos públicos. ¿Y cómo se determina el resultado por la enajenación de los títulos públicos? Comparando el precio de venta con el valor impositivo de los títulos públicos al inicio del ejercicio. Recordemos que los títulos públicos se evalúan al cierre del ejercicio a su valor de cotización. Consecuentemente, el resultado por tenencia se encontrará grabado en el caso de ser ganancia o será deducible como quebranto general en el caso de ser quebranto. Esto es porque el resultado por tenencia en realidad deriva de un ajuste de evaluación, de acuerdo a lo que establece la Ley de Impuesto a las Ganancias, y no es el resultado obtenido por la enajenación del título valor. Entonces, el resultado, quebranto por enajenación del título público, es de naturaleza específica, mientras que la ganancia por tenencia del título público o el quebranto por tenencia de los títulos públicos son resultados de carácter general, ganancia general o quebranto general, pero no de naturaleza específica. Esta es una inconsistencia de la ley del impuesto que, reitero, se nos va a plantear desde el 1 de enero del 2018, de acuerdo a la modificación que efectuara la ley 27.430. Veamos ya en concreto en qué consisten estas operaciones de dólar bolsa o dólar MEP, mercado electrónico de pagos, o dólar contado con liquidación. Dólar bolsa o dólar MEP consiste en la compra en pesos de bonos nacionales, habitualmente títulos públicos, al 30 por ejemplo, títulos que cotizan en pesos y en dólares, y en su venta inmediata en dólares, obviamente se tendrán que mantener en cartera, a diferencia entre el momento de compra y el momento de venta, es lo que se conoce como parking, conforme lo establezca la Comisión Nacional de Valores. Han existido en todos estos años diferentes grados de parking conforme los momentos, y esto, reitero,
conforme las normas de la Comisión Nacional de Valores. Los dólares resultantes de la venta de los títulos en dólares deben valuarse, conforme lo vimos en la Ley de Impuesto a las Ganancias y en la reglamentación, al tipo de cambio oficial, comprador Banco Nación Argentina, generándose de esta manera un quebranto contable instantáneo. Partemos de la base de que no hay parking, la diferencia entre la compra y la venta no existe, se ordena la compra y también se ordena la venta, con lo cual esa operación de compra-venta, que es, diría, simultánea, se genera una pérdida, un quebranto contable que debe registrarse en el balance contable. Por ejemplo, compramos títulos públicos por 2.200.000 pesos, equivalentes a $10.000 a 220 pesos por dólar. Este es el dólar MEP implícito en la operación, dólar MEP a 220 pesos. Vendo los títulos públicos en $10.000, equivalentes a 1.200.000 pesos, que consiste en convertir los $10.000 a pesos, conforme el tipo de cambio comprador del Banco de la Nación Argentina, vigente a la fecha de venta, a pesos 120. Se genera de esta manera un quebranto por diferencia entre el costo en pesos y el precio de venta en dólares convertido a pesos de 1.000.000 de pesos. También puede realizarse la operación inversa, es decir, puedo comprar títulos públicos en dólares y venderlos en pesos. En este caso se producirá una ganancia por la diferencia entre los pesos obtenidos de la venta y los dólares aplicados a la compra de los títulos públicos valuados al tipo de cambio oficial. En el ejemplo anterior, hago la compra de títulos públicos por $10.000, equivalentes a 1.200.000 pesos, luego los vendo en pesos, obtengo 2.200.000 pesos, por lo tanto se genera una ganancia por esta operación de compra-venta, reitero, simultánea, de 1.000.000 de pesos. Así es como opera el dólar bolsa o el dólar MEP. ¿Y cuál es la diferencia con el dólar contado con liquidación? Básicamente son operaciones muy similares, la naturaleza de la operación es la misma, la única diferencia es que la cuenta destino de los dólares de la venta de los títulos públicos se encuentra en el exterior. O sea, compro los títulos públicos en pesos en Argentina, transfiero los títulos al exterior, los vendo en el exterior y el producto de la venta se acredita en una cuenta en el exterior. Lo mismo con la operación inversa. Tengo dólares en una cuenta del exterior, compro títulos, los transfiero al país y luego los vendo en pesos. Estas son básicamente las dos operaciones que hoy están tan en boga como consecuencia del cepo, que ha establecido serias restricciones para las empresas para hacerse de dólares. Restricciones para hacerse de dólares, por ejemplo, para poder importar bienes o para efectuar pago de servicios al exterior, y imposibilidad de acceder a dólares para atesoramiento. Como consecuencia de estas restricciones, de este cepo que hoy rige, bueno, tenemos estas operatorias alternativas que les permiten a las empresas hacerse de dólares a través de la bolsa, mediante compra-venta de títulos públicos fundamentalmente. Estas operaciones, que fueron también muy comunes en los años 2011 y siguientes, también como consecuencia del cepo que en ese momento regía en nuestra economía, dio lugar a que la Administración Federal de Ingresos Públicos dictara una circular, la circular 5, del 17 de noviembre del año 2014, en donde analiza, interpreta la aplicación de la Ley de Impuesto a las Ganancias a los quebrantos generados por operaciones de dólar bolsa o dólar MEP. Concluye la Administración Tributaria que no resultan deducibles en el impuesto a las ganancias las pérdidas por diferencias de cambio, destaco, diferencias de cambio negativas, derivadas de operaciones de dólar bolsa o dólar MEP con títulos públicos, en razón de que las mismas no se encuentran vinculadas con la obtención, mantenimiento ni conservación de ganancias gravadas por dicho impuesto, ni cumplen con los requisitos legales para ser consideradas
pérdidas extraordinarias en tanto no obedecen a situaciones de fuerza mayor o caso fortuito. Fíjense que la razón por la que la dirección no admite la deducción de estos quebrantos es porque interpreta que estas operaciones no se encuentran relacionadas con la obtención, mantenimiento ni conservación de ganancias gravadas por el impuesto. No dice por qué lo interpreta de esta manera, voluntarismo puro, esto es así porque yo lo digo. Y además tampoco considera que resulten consecuencia de pérdidas extraordinarias deducibles en el impuesto porque no obedecen a situaciones de fuerza mayor o casos fortuitos. Recordemos que la ley del impuesto a las ganancias permite la deducción de pérdidas extraordinarias producidas en los bienes que producen ganancias, como ser, por ejemplo, por causa de incendios, tempestades, es decir, por razones de fuerza mayor o caso fortuito. Interpreta que estas operaciones no son pérdidas extraordinarias conforme lo define la propia ley del impuesto. Es muy interesante leer los considerandos de esta disposición. Concretamente, consideran de que es una planificación fiscal nociva con el único propósito de generar una pérdida contable y fiscal para evadir el pago del impuesto a las ganancias, que no cumplen con los requisitos necesarios para resultar deducibles del impuesto. Fíjense que se interpreta que el único propósito de estas operaciones es generar quebrantos contables y fiscales. Obviamente esto no es así, después vamos a verlo con algunos ejemplos que vamos a comentar. Se persigue desarticular un producto para evadir el impuesto a las ganancias ofrecido por agentes del mercado financiero a los contribuyentes. Reitero, considera que este tipo de operaciones se efectúan con el único fin de evadir el impuesto a las ganancias, no contemplando que por las restricciones imperantes en el mercado de cambio las empresas deben comprar dólares por diversas razones de negocio, razones empresariales, o por atesoramiento como protección del patrimonio de la inflación y de la devaluación de nuestro signo monetario. Es también interesante destacar que esta circular se refiere solamente a las operaciones de dólar bolsa o dólar MEP, no hace referencia alguna al dólar contado con liquidación. De todas maneras, la naturaleza de estas operatorias son muy similares. No es razonable interpretar que el quebranto no es deducible y la ganancia por la operación inversa resulte gravado. Es el ejemplo que habíamos dado antes, ¿no? Se generaba un quebranto de 1 millón de pesos que a criterio de la dirección no sería deducible por los considerandos de la circular 5, y si por otro lado tenemos una ganancia, la operación inversa por ese mismo importe, 1 millón o por el importe que fuera, esa ganancia se encuentra alcanzada por el gravamen. Esto claramente no es razonable. Y lo que es importante también destacar, es lo que también habíamos ya comentado, que la dirección no fundamenta el motivo por el que concluye que el quebranto no es computable por tratarse de operaciones que no se encuentran vinculadas con la obtención, mantenimiento o conservación de ganancias gravadas por el impuesto. Máxime cuando nos estamos refiriendo a sujetos empresa, que todas sus rentas se encuentran alcanzadas por el impuesto, excepto las que estén expresamente exentas, por aplicación de la teoría del balance, apartado 2, artículo 2 de la ley del impuesto a las ganancias. Y veamos un caso muy interesante que conocimos hace poquito, la causa Exterran Argentina, SRL, Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B, del 12 de abril del 2022. ¿Cuáles son los hechos del caso? Bueno, se trata de la apelación ante el Tribunal Fiscal de la denegatoria que había efectuado la AFIP de la acción de repetición del impuesto a las ganancias del periodo fiscal 2015 por la suma de 15.507.984 pesos. Concretamente, en el año 2015, la empresa había comprado títulos públicos del país en pesos, 165 millones, luego los vende en dólares, 13.337.000 dólares. Ello le generó una pérdida contable de 44 millones de pesos que se vio reflejado en el balance contable de la entidad del periodo fiscal 2015. La empresa pagó el impuesto a las ganancias
al impugnar la deducción, luego repite el impuesto a las ganancias que en su criterio había abonado en exceso. ¿Cuál fue la razón, en este caso particular, de la operación de dólar MEP o dólar contado con liquidación? Ahora vamos a hacer un comentario respecto de este punto. Básicamente, la intención fue resguardar los activos de la empresa en el marco del proceso de inflación y de evaluación de nuestro signo monetario que imperaba en el año en cuestión. No surge muy claramente de los hechos, pero pareciera que en realidad se trata de una operación de dólar contado con liquidación. ¿Por qué? Porque los títulos se compran en Argentina, aparentemente se transfieren al exterior, la venta de los títulos se hace en el exterior y los dólares producto de la venta se transfieren a una cuenta de la compañía en el exterior. De todas maneras, la FIP consideró no deducibles el quebranto que genera la operación en concreto de compra-venta de títulos públicos en función de lo expuesto en la circular 5 del año 2014, que reitero, solo hacía referencia a dólar bolsa o dólar MEP, pero no a dólar contado con liquidación. No obstante, dijimos ya la naturaleza de las operaciones es la misma, ¿no? El fallo del Tribunal Fiscal. En primer lugar, deja en claro que las circulares, este es el caso de la circular 5 del año 2014, son disposiciones únicamente vinculantes para los órganos de la FIP, pero no para los contribuyentes, o sea, es la instrucción que dicta el Administrador Federal de Ingresos Brutos para los subordinados, ¿sí? Ingresos públicos para los subordinados, no para los contribuyentes. La interpretación oficial de que no se trata de operaciones vinculadas con la obtención, mantenimiento ni conservación de ganancias gravadas por el impuesto, que es el sustento de la circular 5, año 2014, es que no menciona la causa en la que se funda tal aseveración. Consecuentemente, deviene en una afirmación dogmática sin fundamento alguno. Tampoco fundamenta las razones por la que se estima que se está en presencia de una planificación fiscal nociva. Recordemos que la circular 5 sostenía que se trataba de una planificación fiscal nociva. El único objetivo de este tipo de operaciones, conforme la circular, era evadir el pago del impuesto a las ganancias. Dijimos que en el caso particular de Exterran Argentina es una empresa sujeto del impuesto a las ganancias, artículo 53 de la ley. El resultado de la operación en trato se encuentra subsumido en el objeto del tributo, por lo tanto resulta computable en función de lo normado por el inciso 2 del artículo 2 de la ley del gravamen. Y finalmente el tribunal hace lugar a la repetición intentada por la empresa, considerando deducible el quebranto en cuestión. Sostiene que el criterio contrario implicaría un absurdo trato desigual de las ganancias respecto de las pérdidas, o sea, la operación inversa generaría una ganancia agravada, con lo cual cuando gana la empresa debiera pagar el impuesto, pero cuando pierde no podría deducir el quebranto, lo cual sería absolutamente irrazonable. ¿Cuál es la naturaleza, en definitiva, del resultado de las operaciones de dólar MEP o dólar contado con liquidación? ¿Es una diferencia de cambio? ¿Es un resultado derivado de la compra-venta de títulos valores? ¿Es un ajuste de evaluación? Bueno, hay diferentes criterios, hay autores que consideran que es una diferencia de cambio. Recordamos que en la circular 5 del año 2014, la dirección interpretó que se trataba de una diferencia de cambio negativa, no deducible, conforme lo hemos visto. Claramente, en mi opinión, no hay diferencia de cambio, porque la diferencia de cambio existe cuando la medición en pesos de los dólares o de la moneda que fuera se realiza en dos momentos distintos. Acá estamos hablando de operaciones simultáneas, de compra-venta de títulos públicos, más allá del parking que pueda existir en cada momento. Pero claramente, en mi opinión, no es una diferencia de cambio. ¿Por qué? Porque el resultado es instantáneo, es la compra y la venta en el momento de los títulos públicos. Es un resultado derivado de la compra-venta de títulos valores del país, y esto también es muy importante que lo tengamos presente. ¿Por qué? Porque a partir del año 2018, si el resultado fuese quebranto, sería de naturaleza específica, solo compensable con utilidades del mismo tipo.
En mi opinión, no es un resultado derivado de la compra-venta de títulos valores del país. ¿Por qué? Porque la intención de la empresa que está comprando y vendiendo títulos no es hacer una operación financiera, un negocio financiero con la compra, con la tenencia de los títulos públicos. El objetivo de la empresa que compra, vende títulos públicos, es hacerse de dólares por la razón que fuera, razones empresarias, después vamos a ver algunos ejemplos, o por atesoramiento simplemente para no tener pesos en su patrimonio que se devalúan como consecuencia de la inflación y de la pérdida de valor de nuestro signo monetario. Entonces, en lo formal puede ser sí un resultado derivado de una compra-venta de títulos públicos, pero la realidad económica, el fin perseguido por el contribuyente, hace que no se trate de un resultado derivado de compra-venta de títulos valores del país. Reitero, en mi opinión, hay autores que sí interpretan que es un resultado derivado de la compra-venta de títulos valores. Y finalmente, en la opinión a la que adhiero, se trataría de un ajuste de evaluación que debe tratarse conforme el destino de los fondos obtenidos por la venta de los títulos valores. No es entonces una diferencia de cambio, no sería un resultado derivado de la compra-venta de títulos valores, sería un ajuste de evaluación cuyo tratamiento en el impuesto a las ganancias dependerá fundamentalmente del destino de los dólares que se obtienen por la venta de los títulos valores en cuestión. ¿Cuáles pueden ser algunos de los objetivos o de los fines perseguidos por las empresas cuando realizan este tipo de operaciones de dólar bolsa o dólar contado con liquidación? Bueno, estas operaciones pueden responder a distintos objetivos. Por ejemplo, la empresa puede tener que efectuar pago de importaciones de bienes, no puede acceder al mercado único libre de cambio por las restricciones imperantes y por lo tanto la única forma que tiene de efectuar importaciones de bienes es accediendo al dólar contado con liquidación o al dólar MEP para poder cancelar esa operación de compra. Claramente, en mi opinión, el resultado, el quebranto que generó la operación de dólar bolsa o dólar contado con liquidación, en realidad es un mayor costo de la importación del bien en cuestión. El mismo tratamiento debiéramos aplicar si accedemos a dólares bolsa o dólar contado con liquidación para el pago de servicios prestados desde el exterior. Es un mayor costo de la prestación del servicio. Lo mismo puede ocurrir con la cancelación de deudas financieras con acreedores del exterior. No puedo acceder al dólar oficial por el cepo, porque el Banco Central no me vende, por la razón que fuera. Para cancelar la deuda, capital e intereses, tengo que acceder a dólares a través de estas operatorias. Bueno, será un mayor costo de la deuda a cancelar, capital y o intereses. También puedo necesitar dólares para realizar inversiones en el exterior, por ejemplo, comprar acciones de una sociedad del exterior o comprar un inmueble en el exterior. Bueno, será mayor costo de compra de las acciones o del inmueble en cuestión, ello sin perjuicio de que el resultado posterior de la venta de las acciones y de los inmuebles se realice en la moneda del país de la inversión. Y otra causal puede ser atesoramiento. No quiero mantener los pesos en poder de la compañía, quiero acceder a dólares para proteger el patrimonio de la inflación. Bueno, accedo a estas operaciones y en ese caso el tratamiento del quebranto dependerá un poco del destino de los dólares adquiridos como consecuencia de la venta de los títulos públicos. Ya para terminar y a modo de conclusión, entonces, el tratamiento de los resultados que puedan originarse en las operaciones de dólar MEP o dólar bolsa o dólar contado con liquidación dependerá fundamentalmente de los motivos que justifican este tipo de operaciones y fundamentalmente, reitero, de la aplicación de los dólares que se obtienen a los fines perseguidos y su vinculación o no con la obtención, mantenimiento y conservación de ganancias gravadas por el impuesto. Bueno, nada más disponible estoy para las preguntas que quieran efectuarme. Muchas gracias. Sí, gracias, Humberto.
El tipo de cambio divisa o billete es indistinto. ¿Puede utilizar cualquiera en tanto sea uniforme? En realidad, ni la Ley de Impuesto a las Ganancias ni su decreto reglamentario hacen referencia alguna al tipo de cambio billete o tipo de cambio divisa cuando se refieren concretamente al tipo de cambio comprador o vendedor del Banco de la Nación Argentina. En realidad hay que utilizar el tipo de cambio oficial que corresponda. Es decir, para evaluar los dólares billete habrá que tomar el tipo de cambio oficial billete del Banco Nación, y para evaluar divisas, el tipo de cambio oficial divisas. Vamos a un ejemplo. Hacemos una venta local de bienes, venta en el país de bienes en dólares, a cobrar en efectivo, en dólares billete. Bueno, esa operación debiera evaluarse considerando el tipo de cambio oficial billete. Lo mismo ocurre si tenemos que evaluar los billetes físicos en caja. Ahora, tendremos que utilizar el tipo de cambio oficial divisa para evaluar el dólar o el billete virtual o de comercio exterior. En definitiva, hay que tomar el tipo de cambio oficial que corresponda, según la operación de que se trate. ¿Cuál sería el tratamiento impositivo del resultado de la compra-venta de dólar MEP si finalmente se destina al pago de dividendos? La operación sería: compro en pesos títulos públicos, vendo los títulos públicos en dólares, convierto los dólares al tipo oficial de cambio vigente a la fecha de venta, y luego entrego los dólares así valuados en pago de los dividendos a los accionistas. Bueno, en mi opinión, el quebranto no sería computable, se trataría de una suerte de liberalidad no deducible para la compañía que entrega estos dólares en pago de dividendos, y además habría que evaluar si este pago adicional, esta diferencia, no constituye un dividendo ficto sujeto a la retención del 7% si se tratara de accionistas, personas humanas o sujetos del exterior. Finalmente, compra de inmueble en el exterior con dólares contado con liquidación. ¿Cuál es el costo a considerar en caso de venta del inmueble? Bueno, el costo en pesos estaría dado por el dólar implícito contado con liquidación. Esto es, la diferencia entre el tipo de cambio oficial y el dólar contado con liquidación no sería un quebranto, sino que sería un mayor costo en pesos del inmueble a adquirir en el exterior. Ello no cambia o no tiene ningún efecto si el bien se vende. ¿Por qué? Porque en el caso de venta del inmueble, el resultado se determina en dólares o en la moneda del país de que se trate. Esto es, venta en dólares menos costo en dólares, y el resultado se convierte al tipo de cambio oficial vigente a la fecha de venta. Bueno, eso es todo.